¿Estás en proceso de deportación, pero quieres hacer la residencia por matrimonio? Aquí le explico cómo hacerlo. No se pierda el video. Hola, mi nombre es Claudia Cañizares. Yo soy abogada de inmigración. Ya llevo más de 10 años haciendo inmigración nada más. He representado a miles de clientes por todo Estados Unidos. Y el día de hoy les estoy compartiendo este video porque lo recibí de ustedes, de los fans, que me mandaron esta pregunta y realmente me pareció muy interesante, aunque lo hemos hablado en otros videos, pero quiero dedicarle un video completo a esta pregunta. Y la pregunta fue: ¿puedo hacer la residencia por matrimonio cuando tengo una fianza de un juez y estoy en proceso de corte? Y la respuesta es sí. Lleva un proceso bastante largo, pero funciona muy bien y le voy a explicar cómo tienes que hacer. Lo primero que debes hacer, obviamente, es casarte si no estás casado o casada. Luego tienes que presentar una petición familiar que se llama la I-130. Luego hay que pedirle al Departamento de Homeland Security o a su juez que le cierren el caso de forma definitiva. ¿Por qué yo prefiero hacerlo de forma definitiva? Porque me da miedo que vaya a entrar otra administración y que reabran los casos que están cerrados de forma administrativa. Algunos jueces no quieren hacer cierres definitivos, algunos jueces solo quieren hacer cierres administrativos. Eso tendrá que ver con el juez que usted tiene, pero por ahora, gracias a Dios y con esta administración, que es la administración de Biden, podemos pedir un cierre definitivo de la corte. Ya usted más nunca va a tener un proceso en corte. Luego, cuando le llegue la aprobación de la petición familiar, se presenta un perdón. El perdón se llama el 601A y el perdón te quita lo que se le llama la presencia física ilegal, el unlawful presence aquí en los Estados Unidos. Una vez que el perdón ha sido aprobado, se pide a la embajada que lo programen para una entrevista. Le va a llegar una fecha de entrevista, usted va a viajar una semana antes a su país y una vez pasada la entrevista, usted se puede regresar ya con su residencia en mano a los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo se demora el proceso? Pues esto sí, desafortunadamente ahora mismo es bastante largo. ¿Por qué? La petición familiar, que es el primer paso, se va a demorar prácticamente como un año y medio, dependiendo si tu esposo es residente o ciudadano, en que te lo aprueben. Afortunadamente, mientras la petición la van aprobando, podemos ir pidiendo el cierre de casos o esos procesos se van a hacer paralelos. Una vez aprobada la petición, se presenta el perdón. Depende de su abogado qué tan rápido manda el perdón. Nosotros normalmente nos demoramos como 2 meses, 3 meses en preparar el perdón. A veces cuando ya se está acercando la fecha de la aprobación de la I-130 o la persona tuvo una entrevista y nos dice el oficial en la entrevista que va a aprobar el caso, ahí mismo empezamos a preparar el perdón para que el cliente vaya adelantando. Preparamos el perdón, lo mandamos a inmigración. Anteriormente se demoraban 6 meses en aprobarlo. Ahora mismo el tiempo de demora es de 36 meses, pero no se alarmen, hay una demanda actualmente en contra de inmigración. Se espera que esa demanda se resuelva de forma favorable a favor de los inmigrantes y si esa demanda se resuelve, el proceso va a continuar siendo lo que era antes, que era de 6 a 8 meses. Pero por ahora son 36 meses el proceso de USCIS para que aprueben el perdón. Y una vez aprobado el perdón, se pide la entrevista en el consulado, que ese proceso sí se demora dependiendo del consulado donde usted esté. Por ejemplo, México, tienes que hacer las entrevistas en Ciudad Juárez, se demoran aproximadamente como un año en llamarte para la entrevista. La Habana estuvo cerrada por mucho tiempo, tenían que hacer las entrevistas en Guyana y se estaban demorando como un año y medio, pero ahora están llamando mucho más rápido a las entrevistas. Así que todo depende de cuál sea su país. Por ejemplo, Colombia se demora como unos 3 o 4 meses. Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala se demoran entre 6 y 8 meses. Así que todo depende, varía su nacionalidad. Lo más importante es que ya usted sale con su perdón aprobado, listo para hacer su entrevista. Y si todo está en orden, usted va a regresar con su residencia. Cuando yo he visto problemas que las personas no tienen todo en orden y no les han aprobado la entrevista. Cuando la persona entró a hijos de forma ilegal a los Estados Unidos,
ya sea los entró junto con él o con ella, o los entró después. Vino primero y después le pagó a un tío, un primo, a alguien para que se los trajera. Eso puede causar que cuando usted vaya a la entrevista y vean que usted tiene a sus hijos en los Estados Unidos, le van a preguntar cuál es el estatus migratorio de tus hijos, cómo llegaron estos niños a Estados Unidos. Y si el cónsul determina que usted los entró ilegal, le pueden pedir otro perdón usted estando afuera y habría que presentarle otro perdón. También puede suceder que en el momento de que te hagan el chequeo médico, encuentren rastros de droga en la sangre o en la orina, y de ser así le van a pedir que se haga tratamiento médico para demostrar que usted no tiene un problema de alcohol o drogas antes de entrar a los Estados Unidos. Puede ser también que usted haya cometido un delito en su país, el cual usted no le informó a su abogado, y cuando fue al consulado que presentó los antecedentes penales de su país, se descubrió que usted tenía un delito que nunca lo había informado, y desafortunadamente ese delito lo haga inelegible para regresarse al país. Y ya de último, que es uno de los más peculiares, es que determinen que usted es un posible miembro de ganga o de algún grupo delictivo, y ha pasado con personas que tienen tatuajes que son tatuajes que normalmente lo han usado este grupo delictivo. Por ejemplo, el tatuaje clásico de la lágrima en el ojo. Ese es como que un big no, porque es muy famoso entre un grupo delictivo, y desafortunadamente sí se han visto casos de personas que han tenido tatuajes relacionados con las maras o con las gangas, y pues el consulado los ha tomado mal y les han dicho: te voy a negar la residencia o la visa para regresarse a Estados Unidos porque usted es posible miembro de estos grupos delictivos y creemos que es un riesgo a la nación. Así que esto es algo que tienen que hablar detalladamente con su abogado para que el abogado analice todos los factores y vea: ok, yo siento que tú no eres elegible para el perdón, ya sea porque trajiste a tus hijos o porque sí tienes un delito en tu país, o porque tienes un tatuaje que no es. Pero sí se determina que todo está bien y que usted tiene su récord clear, que no tienes ningún problema. Entonces el perdón es una buenísima opción para decirles que yo en lo personal he visto más de un 90% de aprobaciones de los perdones. Honestamente y gracias a Dios no me niegan un perdón hace más de 7 años. Así que no, hace 9 años no me niegan un perdón. Así que estoy muy orgullosa de eso. Y pues es algo que los recomiendo a muchas personas. Le da miedo y me dice: ay, no quiero salir, abogada, no me van a dejar regresar. Sí lo van a dejar regresar siempre y cuando usted lo tenga todo en orden y siga los consejos de su abogado. Piénselo, háganlo, es una buenísima opción, sobre todo si usted no tiene un caso de asilo o si su caso de asilo es muy débil. Existe otra opción, y es que usted haga el asilo. Si usted tiene un caso de asilo y no lo quiere cerrar, haces el asilo, pierdes el asilo, y después que pierdas el asilo puedes pedir 2 perdones. Puedes presentar la petición, presentar un perdón para que te quiten la orden de deportación, presentar un perdón para que te quiten la presencia física ilegal, y de último ir a hacer la entrevista. Lo malo de esto es que si migración ICE determina que te quieren deportar, aunque tengas el perdón pendiente, te pueden deportar. Y esa parte no me gusta. Afortunadamente con esta administración, si tú tienes estos perdones pendientes, no te deportan, pero si hay un cambio de administración, que a lo mejor lo podemos ver, lo vamos a ver en el 2024, yo no te lo recomendaría que siguieran esa ruta, porque definitivamente es bien arriesgada, y te pueden deportar en cualquier momento. Así que no dejen que las políticas de inmigración puedan decidir en el futuro por usted. Decida usted mismo y busque la ruta más segura para ajustar su estatus migratorio aquí en los Estados Unidos. Para esto, cualquier otra pregunta de inmigración, llámenme. Aquí les están todos mis datos de cómo contactarnos, y no se olvide de suscribirse a mi canal de YouTube, a seguirme en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y bueno, siempre estamos compartiendo también las últimas noticias de inmigración y dándole videos informativos como este. Gracias.